Cómo vencer la avaricia y el afán. Así es. El tema de hoy día es un tema así que choca porque la mayoría de nosotros de una u otra manera somos impactados por el tema financiero, el tema de las necesidades, y a veces no hay una línea que nos delimite, que nos marque la frontera, y solemos pasar esa línea, cruzar esa línea de confiar en Dios a entrar en el afán y quererlo lograr por nuestra propia cuenta. Que no estamos diciendo para nada que no nos esforcemos. Por el contrario, como veremos hoy día, el Señor sí quiere que nosotros trabajemos, nos esforcemos, hagamos todo lo que sea necesario para salir adelante, pero siempre de la mano de Dios. Ahí está la diferencia, que la gente saca a Dios y solo lo hace en su fuerza. Eso es terrible. Y allí es donde entra el afán y terminas en avaricia, y Jesús le va a llamar a un personaje en ese camino como alguien necio. Evitemos pues entonces nosotros ser necios bajo esta premisa. Así que vamos a nuestro texto del día de hoy, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar nosotros cómo vencer la avaricia y el afán. Hoy día vamos a tener 6 herramientas, así que yo espero que tengas tu lápiz, como hemos pedido, tu cuaderno de apuntes, y si no puedes, apúntalo acá en el chat para que lo tengas a la mano, después regresas y lo rescatas, ¿no? Es que vamos a recibir herramientas para evitar deslizarnos y caer en este afán que nos puede ser realmente peligroso. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho de no deslizarnos por ese camino y más bien mantenernos firmes en las promesas de Dios, en el camino de Dios, en la obra de Dios. Tú y yo somos llamados a confiar en Dios y en el reino de Dios y su justicia. Este es el camino de Dios. Vamos a ver el contexto entonces de lo que nos espera a continuación, porque es importante que siempre estudiemos la Biblia en su contexto. Y como ya hemos mencionado, Jesucristo se encuentra en Jerusalén después de su viaje por Samaria. Y habiendo llegado ya a Betania, se encuentra en los alrededores de Jerusalén, esperando el inicio de la fiesta de la Pascua para que él ingrese en lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como el ingreso triunfal de Jesucristo, lo cual estudiaremos pues en su momento. Rechazo tras rechazo, solamente hay una pareja de hermanas que recibe a Jesucristo de buena fe, y pues lo tiene bajo cubierta. Creemos que este es el centro de operaciones de Jesús cerca de Jerusalén. El centro de operaciones de Jesús al norte de Jerusalén es Galilea. Se cree o se presume que era en la casa de Pedro, ¿verdad?, donde sanó a la suegra. Aquí cerca de Jerusalén parece que era en Betania. Así que Jesús iba a las aldeas y regresaba y se quedaba en la casa de Marta y María. Y pues ellas lo atendían, lo cuidaban, y él las tenía muy muy cerca. Es más, ellas tenían un hermano que se llama Lázaro, ¿no? Interesante. Así que Jesús, a pesar de que sabe que lo van a matar, a pesar de que sabe que lo están persiguiendo, ¿no?, él sigue sanando, sigue enseñando, sigue hablando, y las multitudes que están viniendo a la Pascua y para ver a Jesús, lo buscan día tras día y lo encuentran. Y Jesús hace muchas cosas, y entre ellas sus discípulos les pide que les enseñe a orar, y él les enseña lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Luego, en otro día que ya no se define bien porque está cerca de la Pascua nada más, encontramos la autoridad de Jesús sobre los demonios y cómo es que la gente de su alrededor le dice a Jesús que hace esto en nombre de Satanás. Esto es increíble, y Jesús habla muy claro de esto. Ellos piden señal, ¿no?, que lo que él hace viene de Dios, y él dice: no le voy a dar ninguna señal, solamente la que ustedes necesitan ver, que es la de Jonás. Fue tremendo poder estudiar esto, ¿no? Así que en este constante ataque contra la persona de Jesús, hay un fariseo que invita a Jesús a su casa, y luego lo ve con la ceja levantada a Jesús, ¿no? Lo ve con la ceja levantada a Jesús, y le dice a Jesús pues que no se lavó las manos. Y Jesús va a dar 6 ayes contra ellos, porque justamente ellos están mal usando el evangelio. Y entonces le dice a los fariseos, que son unos exagerados y ridículos, que son vanagloriosos, hipócritas, ¿correcto? Y luego le dice a los intérpretes de la ley, que ellos son unos demandantes, piden cosas que ni ellos mismos hacen, que ellos son unos asesinos y que finalmente no son salvos. Terrible para los que son los religiosos, ¿no? Los religiosos de su época. Y luego vemos cómo Jesús vence
nos enseña a vencer la hipocresía. Habla claramente acerca de cómo es el hecho de que los fariseos son hipócritas y le dice a los discípulos que ellos tienen que evitar la hipocresía de los fariseos. ¿Cómo vencer la hipocresía? Lo estudiamos la vez pasada, justo los primeros 12 versículos de este capítulo 12. Y encontramos que la hipocresía se vence, uno, guardándonos de ella, ¿no? De imitar a los fariseos. Guardar mi corazón, preservarme contra la hipocresía. O sea, tengo que ejercitar no ser hipócrita. Luego, no temerle al hombre, no temer al hombre, pero sí debería temerle a Dios y recordar que Dios tiene cuidado de mis detalles. Y por último, reconocer a Cristo ante los hombres. Eso va a evitar mi hipocresía. Estas tres cosas como herramientas juntas, que son un compendio, yo las debería aplicar a mi vida. Confesar a Jesús, aceptar la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? No puedo negar la obra del Espíritu Santo, y no temer a lo que los demás digan de mí siendo creyente. Y es así como llegamos nosotros al estudio del día de hoy, bajo esta cubierta de gente, miles de personas siguiendo a Jesús, y Jesús hablando con sus discípulos, ¿no? A la vez. Así que después de describir el corazón de los religiosos y de decirles sus 6 ayes, ¿ok? Después de diagnosticar la hipocresía, después de determinar cuál es la raíz de los efectos de la hipocresía y finalmente decirnos cuál es la cura para ella, ahora Jesús va a explicar la enseñanza de guardarse de toda avaricia. ¿Cómo vamos a hacer para guardarnos de toda avaricia? Pues vamos al texto del día de hoy que está en Lucas 12, 13 al 34 y yo espero que ya estés con tu Biblia a la mano porque justamente vamos a leerla y obviamente te voy a ayudar acá, si no tienes una a la mano, para leerlo juntos. Lucas capítulo 12 verso 13 dice: le dijo uno de la multitud, recuerden que están con la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto entre ustedes como juez y partidor? Verso 15. Y les dijo: miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Parece ser un buen plan, ¿no? Verso 19. Y diré a mi alma, creo que acá está el problema, porque lo quiere guardar solo para él, ¿no? Y habla consigo mismo, ¿no? Él dice: diré a mi alma, o sea, él mismo se habla solo. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero la respuesta de Dios es esta. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Consideren los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, tampoco granero, y Dios los alimenta. Pregunta: ¿no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo, entre 30 y 45 centímetros? Pues si no puedes ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Verso 31 dice: mas busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre
le ha placido darles el reino. Vendan, lo que posean y den limosna, hagan bolsas que no se envejezcan y tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. Este es el texto del día de hoy, bastante largo, pero es que hace una parábola y luego hace referencias. En esta última sección es donde justamente nosotros vamos a poder rescatar las 6 herramientas para vencer el afán, ¿no? Basado en la avaricia, que es algo peligroso. Todos los seres humanos, de una u otra manera, estamos preocupados por las cosas, estamos afanados de una u otra manera por saber cómo solucionar los problemas del día a día. Pero el problema está cuando yo no confío en Dios, ese afán se convierte en destrucción. ¿Sí? Si yo tengo ese afán, lo que tengo que hacer inmediatamente es entregárselo a Dios. Ese es el camino correcto. Entregárselo a Dios ya, para que no tenga ningún problema en mi vida, en mi corazón. Veamos pues, yo he dividido esto en 3 partes. Veamos esta primera sección, ¿no? Esta primera sección del estudio. Ok, ¿se movió para acá? Sí, se movió para allá. Este que está acá. Lo primero que hemos encontrado, es la petición, ¿no? El pedido de la herencia. Los rabinos judíos, que los maestros, frecuentemente eran convocados por la gente a ser pues mediadores, árbitros en asuntos de temas legales que no les concernía, pero eran tan bien reconocidos que bastaba con lo que él decía para que todos dijeran, ok, y el rabino lo dijo, ¿no? Así que la palabra de ellos era de mucha autoridad. Aquí Lucas nos registra que en este pasaje alguien de la multitud va a considerar aprovechar los buenos oficios de Jesús como un maestro, como un rabino, para asegurarse la mejor distribución de sus riquezas o las riquezas de su padre que él estaba heredando. Es así como leemos el versículo 13, ¿no? El hermano que reclama. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ok. El hijo mayor, es decir, el primero en nacer, el primogénito, siempre recibía el doble de la porción equitativa que se repartía con los demás hijos. Eso lo puedes encontrar en Deuteronomio 21, 17, ¿no? Denles el doble porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Así que la petición revela que la gente no entendía aquí la verdadera misión de Jesús. Jesús no había venido a ser juez y parte entre ellos. Él había venido a salvarlos de la muerte eterna y a predicarles el evangelio del reino. Pero ellos están queriendo como manipular al maestro. Todo el mundo te conoce, todos te respetan, así que hame justicia delante de ellos y nadie se va a atrever a decir nada. Así que Jesús no se deja manipular. Es por esto que Jesús replica con algo de ironía, ¿no? En su respuesta, en el versículo 14 y 15, le va a decir que se guarden de la avaricia. Mas él le dijo, o sea Jesús, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, miren, guárdense de toda avaricia. Y es que esta palabra que usa Jesús acá es interesante porque no dice guárdense de toda preocupación porque no saben qué les va a pasar. Acá le habla de avaricia, así que probablemente Jesús había detectado o conocía o presumía que este hermano estaba rodeado de esta avaricia. Y luego le dice por qué no deben ser avariciosos. ¿Por qué no ser avariciosos? Diría alguien que no tiene a Jesús, ¿no? Porque la vida del hombre no consiste en la plata. Aunque la gente del mundo piensa que sí, ¿verdad? La gente del mundo dice, tienes más plata, vales más. Estás mejor vestido, entonces te voy a tratar mejor. Tienes buen reloj, buen celular, tienes buen carro, no sé. Entonces debe ser alguien importante. Nosotros los seres humanos tenemos escalas, ¿no? Y tratamos de vernos en esas escalas y por lo tanto, si quieres ser bien visto y bien recibido, aun cuando no tengas ni para comer, tratas de vestirte bien y te gastas la plata de la comida en cosas que de repente ni necesitas. Acá dice Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que la misión de Jesús no era en manera alguna arreglar asuntos legales. Aquí el evangelista Lucas no precisa si el hombre en cuestión era el primogénito, el cual había recibido igual que los demás, o era un hermano menor al que le parecía injusto el doble de la porción del hermano. Si era el mayor, de repente
no recibió lo que merecía, ¿no? Por ley. Y si era menor, no estaba de acuerdo. En cualquier caso, el conflicto es claro. Hay inconformidad por el reparto. Y esta inconformidad está motivada por la codicia, por la ambición, ¿no? Por esos motivos. Esta situación terminó con una enseñanza, pues, de Jesús respecto a este tema, la codicia, dando a conocer el valor real de la vida del ser humano. La impertinencia de aquel hombre va a servir a Jesús para introducir la parábola que vamos a ver, pues, a continuación, ¿no? El rico insensato. Ahora, él dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Jesús enseñó que la seguridad del ser humano no radica en la acumulación insensata de riquezas, que es lo que vamos a ver hasta el versículo 21 en la parábola. Y luego va a terminar, ¿no?, hasta el versículo 34, diciéndonos que la seguridad del ser humano sí radica en la búsqueda y relación con Dios en su reino. Dios proveerá. Y allí encontraremos las 6 herramientas que vamos a ver nosotros. Este versículo 15, que es la última parte, en este versículo 15, es la tesis de Jesús, en la que encontramos que la riqueza de la riqueza no procede la seguridad. Yo sé que para muchos sí. Ok, pero la verdad es que la riqueza trae mucho dolor también, mucho afán, mucha angustia. Yo sé que no tener también la provoca, pero el problema de la riqueza es que te genera un Dios, un Señor, a quien tú vas a servir, ¿no? Así que la riqueza, como lo va a manifestar Jesús, en realidad no produce seguridad. La vida consiste más bien en ser ricos para con Dios. Allí está la verdadera riqueza. Es decir, en invertir mi vida en el reino de Dios. Así que para ilustrar la enseñanza, él va a relatar la siguiente parábola del rico insensato o falto de buen juicio o de prudencia, ¿no? Falto de madurez. Vamos a ver, pues, el título, ¿no? La parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato. Estamos en el versículo 16 al versículo 21, ¿no? Aquí Jesús va a ilustrar esta enseñanza por medio de esta parábola cuya intención es advertir de mirar y guardarse de la avaricia. La parábola nos describe de manera muy corta la vida y la muerte de un hombre que es muy rico y deja a nuestra consideración el juzgar si el hombre fue feliz o no lo fue. Y va a quedar muy claro, muy evidenciado que no fue muy, pero muy feliz. ¡Wow! Esto es tremendo. Vamos a ver el versículo 16. El hombre próspero que habla solo, le he puesto yo aquí para acordarme, ¿no? Verso 16 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mis frutos. Lo primero que describe la abundancia de riquezas de este hombre. El versículo 16 empieza diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, o sea, Dios lo había bendecido. Su riqueza, como dice, habla de haber producido mucho, habla de frutos del campo. Así que tenía tierras y además producía buenas cosechas. Luego vemos lo que pensaba en su corazón, el versículo 17, en la parte primera dice, y él pensaba dentro de sí diciendo. El Dios de los cielos conoce y se fija en todo lo que pensamos nosotros en nuestro interior. Y de ello todos, tú y yo, un día daremos cuentas. Recuérdalo, nadie se va a escapar de los pensamientos que procesamos. Hay pensamientos que llegan, yo digo, no sirve y lo boto. Ese pensamiento desechado no va a ser considerado. Pero si llega un pensamiento y yo me pongo a jugar con ese pensamiento va a ir delante de la presencia de Dios y yo daré cuenta por lo que pensé, por lo que hablé y por lo que hice después.
Ok, así que este hombre, en lugar de dar gracias a Dios porque lo bendijo, amén, o sea, Dios me bendice, diría, gloria a Dios, gracias Señor, voy a invertir en algo en la iglesia, en algo para la obra de Dios, porque Dios ha sido bueno conmigo. Pero él no da gracia a Dios. Él tampoco se va de los rabinos y le dice, señores, miren lo que ha hecho Dios conmigo, ¿no? Yo quiero bendecir el nombre de Dios. Tampoco se regocijó en hacer el bien a otros. Bueno, yo sé que tengo bastante y hay pobres a mi alrededor. Están pasando y quieren comer de lo que sobra de mi campo. Así que yo voy a compartir con ellos. Tampoco vemos para nada eso. Más bien él se aflige con el siguiente pensamiento. En los versos 17, en realidad hasta el 19, alguna de las formas de la primera persona que está en singular, que es interesante, se usa un montón de veces. El verso 17, ¿qué es lo que dice? Pensaba dentro de sí. Él no hablaba con Dios. Tampoco estaba hablando con su cónyuge, su esposa, ¿no? Su pareja. Tampoco estaba hablando con sus hijos. Tampoco estaba hablando con los administradores del campo. Dice que él hablaba solo. Hablaba consigo mismo. Y esta forma de personal singular aparecen 11 veces en esta parábola. Así que estamos hablando nada más ni nada menos que de un hombre absolutamente egoísta, que él está primero, él está segundo y él está correcto, tercero. No tiene un pensamiento ni para Dios ni para los hombres. El versículo 17 continúa diciendo, ¿qué haré? ¿No? Porque tengo mucho y tengo muchos frutos. Habla como quien sufre una pérdida en lugar de gozarse por lo que ha recibido. Y realmente está preocupado en el qué haré y no es cómo bendeciré con esto, cómo será de ayuda para otros. Él está preocupado en no perder lo suyo. La abundancia era lo que no le dejaba dormir. Este era un hombre avaro, ¿no? Por tanto, pensar en su corazón de cómo guardar todas sus cosechas no era para que simplemente él pudiera de repente invertirlo mejor o hacer algo mejor. No, él quería guardarlo para que esté seguro él. La palabra clave aquí es guardar, ¿no? Él guarda las cosas. ¿Cuál fue su conclusión al ver esto? El versículo 18, perdón, me atoré. El versículo 18 dice, y dijo esto, haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él aquí hace buenos planes, pero hace buenos planes sin Dios. Él no está pensando en voy a guardar para reinvertir y con eso voy a ayudar a la comunidad y voy a invertir en otro negocio y me va a ir bien seguramente porque Dios me va a seguir bendiciendo. Él no está pensando en esto, él está pensando en guardar para sí. Y acá está el kit del problema. Así que la construcción de un granero mayor no era tan mala en sí misma. La razón para hacerlo sí era mala. Lo quería para guardar todo para sí mismo. Egoísta hasta la coronilla, ¿no? Egoísta hasta la... Los demás tienen hambre, no, pero él tiene guardado. Los demás tienen necesidad, pero él tiene guardado para sí. Este es el problema. Ahora, veamos el versículo 19, ¿qué sigue pensando, no? Él va a hablar de su alma, que asegura su alma en su prosperidad. Y aquí la palabra clave es guardar. Y diré a mi alma, ojo, otra vez, él dirá ¿a quién? A Dios, no dice. Diré a mi familia, tampoco dice, ¿no? Diré a mis empleados, tampoco. He ganado más, voy a repartir algo más, voy a pagarle mejor a mis empleados. No. No está usando nada de esto. Él dice, diré a mi alma. Es él y él. Y ahora él se habla solo, ¿no? Creo que ya está patinando. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. La idea acá es que él meditó para sí mismo, que tenía para regocijarse en el hecho de que era rico y la riqueza le iba a durar mucho tiempo, ¿no? Para comer y beber y alegrarse. Esto nos puede hacer recordar un texto del Antiguo Testamento en uno de los profetas mayores. Toma apunte de Isaías capítulo 22, verso 13 al 14. Isaías 22, 13, 14 dice,
Y aquí, gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto es lo que decían los hombres necios. Pero el verso 14 de Isaías 22 dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no les será perdonado hasta que mueran, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Isaías 22, 13, 14. Este hecho significa que Dios no concibe con el hombre la codicia, no guarda con el hombre el ser mezquino, el apropiarse para sí mismo y beneficiarse solo. Dios no lo ve con buenos ojos y lo ve como un pecado terrible más bien. Así que este hombre nunca trabajó o compartió, se entristeció por las necesidades y el dolor de los demás. No lo hizo. En lo único que pensó fue en engrandecer aún más lo que tenía. Ojo que volvemos a decir, si eres alguien que tiene un negocio, no estamos diciendo que no tengas un capital y que cuides tu capital, de eso no estamos hablando. Lo que estamos hablando es que si Dios te sigue bendiciendo, ok, bendice a los demás también. No guardes y guardes y guardes. Este hombre perdió un detalle importante, ¿no? Muy, muy importante. Tenía riqueza, pero no tenía algo. Tenía riqueza con la que podría comprar todo, pero con esa riqueza no podía comprarse la vida. Y hablamos de la vida eterna y la paz que conlleva saber que tendremos eternidad. ¿Cómo así? Veamos el siguiente verso, el versículo 22. No, perdón, 20 al 21. Este hombre nunca obtuvo lo que guardó y murió. Verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio. Ojo, Jesús habló de ser avaro y ahora le cambia de nombre, ahora se llama necio. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, tus graneros llenos, ¿no? Guardados. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros. Ojo, él atesoró eso y su corazón estaba allí, lo guardó allí y se murió sin disfrutarlo. Pero al final no fue rico para con Dios. Volvamos sobre el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. El hombre rico, en los versículos anteriores, era un egoísta, un miserable desconsiderado, si se puede usar el término acá, ¿verdad? Pero en estos versos se convirtió en necio. Quizá deberíamos decir que un hombre egoísta, sin darse cuenta, termina en la necedad. Termina siendo necio como consecuencia. ¿Por qué? Porque deja a Dios y deja a los hombres fuera de su vida. Si te das cuenta, todo el diálogo del hombre en la parábola estaba solo. Alejó a todo el mundo porque él solo se concentró en guardar lo que tenía y no perder nada. Para él era más importante las cosas materiales que incluso la familia. Así que se convirtió en un necio. Dejó de confiar en Dios y comenzó a confiar en lo que tenía. En el presente versículo, él demuestra su completa necedad al suponer que las riquezas traerían reposo a su alma. Tengo más y tengo más. Como si fuera posible alimentarla con trigo y cosas del campo. Tu alma solamente la puede satisfacer Dios. Ahora, un necio, en el uso bíblico, ¿ok? Es un privado de razón. Y otra vez, si me permiten la palabra, porque es lo que significa necio, es un estúpido. Este hombre actuaba como uno completamente desprovisto de la razón. El hombre era un necio por tres cosas. Olvidó a Dios. Olvidó su espíritu, que es mortal. Él pensaba que iba a vivir para siempre, ¿no? El que le va bien cree que nunca va a morir. Y tres, se olvidó de su prójimo. Se olvidó del resto. Por eso es un necio. Ten cuidado, amado hermano o amigo que me escuchas, si por algún motivo te estás deslizando por la necedad y has sacado a Dios de tu vida, has sacado a Dios de tu trabajo, de tu negocio, de tu profesión, de tus inversiones. Sacaste a Dios y solamente confías en eso. No lo hagas, porque el paso siguiente es olvidarte que eres mortal. ¿Ah? Piensas que nunca te vas a enfermar. Ok, y finalmente te vas a olvidar de los que están a tu alrededor.
La realidad de la vida no es solamente lo que nosotros podemos percibir a nuestro alrededor. La verdadera vida arranca incluso después de la muerte, porque ahí vamos a entender la eternidad. Muchas veces Dios nos pide que nos concentremos en lo eterno y no lo hacemos porque somos muy tangibles, somos muy accesorios, necesitamos cosas físicas, necesito oler, gustar, tocar, necesito percibir lo que pasa a mi alrededor y entonces nos desligamos de lo eterno. Pero te cuento, las estadísticas dicen que todos los que nacemos morimos. Sí, efectivamente, un día vas a morir y no es un tema alegre, ¿no? Que vamos a morir, pero es una realidad. Y te vas a dar cuenta cuando partas de este mundo que era verdad lo que estamos diciendo. Lo de ahora es un simple peregrinaje de vida, de testimonio, en preparación para lo eterno. Prepara tu alma, tu corazón para la eternidad desde ahora. Hazlo de todo corazón, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo de toda tu alma, con todo tu corazón, porque es importante que puedas entender que el Señor quiere que andes en su presencia y no lejos de su presencia. Esto es muy, muy interesante. Muy interesante. El versículo 20 entonces constituye la respuesta a la inquietud planteada en el inicio de esta lectura, en el versículo 13. Jesús describe al hombre del versículo 13 como el rico de la parábola que termina siendo un necio o un insensato o un tonto en términos prácticos. Jesús entonces revela algo simple pero importante. ¿Sabes qué es? El hombre no tiene control de la vida. El hombre no tiene control de la muerte. La vida no nos pertenece. No es una propiedad que tú has adquirido. No es una propiedad que tiene título para ti. Sino solamente es algo que te ha sido prestado. La vida no es tuya. La tienes para administrarla. Los bienes, las cosas materiales, no garantizan la vida, porque la vida es un don de Dios, es un regalo divino. Por lo tanto, yo no puedo deslizar mi eternidad y mi alma para acabar así, sin nada, ¿ok? Aferrándome a las cosas materiales como si ellas me fueran a salvar. Así que Dios sentencia, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de qué te sirve todo lo que has acumulado, no? Esta noche vienen a pedir tu alma, o mejor dicho, esta noche ellos están demandando tu alma. Es el tiempo de morir, es el tiempo de partir. Alma, aquí se refiere más bien a la persona, como el ser. Es decir, nosotros no tenemos un alma, ¿sabes, no? Nosotros somos un alma, somos un ser espiritual. Tú recuerdas Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando dice que Dios sopló en la nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea que el hombre no fue un ser viviente cuando fue hecho del barro, sino hasta que entró el alma en él. Nosotros somos un alma dentro de este cascarón, este cuerpo, que un día tendremos que entregar. Primera de Corintios capítulo 15 te habla acerca del cuerpo que tendremos que entregar un día y luego Dios nos dará otro cuerpo. Pero ¿qué es lo que sí es eterno? Tu alma. Eso es para siempre. Pues tienes fecha de creación, ¿ok? Pero no tienes fecha de caducidad. Desde que has sido creado eres inmortal, pero no eres eterno desde siempre como Dios. Dios sí es eterno desde siempre y para siempre porque Él es Dios. Él me crea con una fecha de inicio, pero no terminaré nunca. Viviré para siempre. Ahora, ¿dónde viviré para siempre? Es la pregunta. ¿Con Dios? ¿En el cielo y luego en la tierra reinando con Él? ¿O viviré en el infierno, resucitaré, me darán un cuerpo e iré a un lugar peor que es el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es para la eternidad? Ok, estos temas no son bonitos, pero es lo que dice la Biblia. Yo viviré para siempre y nosotros a veces perdemos la perspectiva de esa eternidad. Así que el alma en la mentalidad hebrea significa toda la totalidad del ser y no solamente el área física. Acuérdate, este cuerpo que tienes está prestadito. Un día se va a acabar. Pero tú que estás adentro,
tú eres el que estás adentro, vas a continuar. Así que un alma perdida es una persona perdida y podríamos decir lo mismo con un alma redimida. Yo soy redimido por la sangre del Cordero. Él pagó el precio para rescatar a este hombre, ¿no? Que no valía la pena, pero que él me amó tanto que lo hizo así. Dios es bueno, ¿no? Claro que sí. Así que esto implica que Jesús vino a redimir al ser humano totalmente y no solamente en el cuerpito o en lo espiritual. Él quiere cambiar toda nuestra eternidad. Acá dice que este hombre perdió su alma por conservar su riqueza. Es lo que termina diciendo esta parábola. Este hombre murió, ¿no? Murió terriblemente. Así que, ¿de qué sirve la riqueza sin la vida, la salud, la paz del corazón, ¿no? Es diferente a la paz mental. Tengo dinero y tengo tranquilidad porque me va a ir bien, ¿no? No importa si hay crisis, yo tengo de dónde vivir, de dónde comer. Esa paz mental podría ser. Pero ¿qué pasa si se va eso? Te viene una crisis, ¿no? Y muchos se suicidan incluso. ¿Por qué? Porque no está la paz acá. El creyente tiene paz acá, aun tenga o no tenga. Porque está seguro en Dios. Aquí dice que este hombre entonces perdió su alma por conservar su riqueza. O sea, cambió la eternidad por vivir bien en la tierra. Ok. Aquel hombre insensato perdió de vista la perspectiva más importante de la eternidad y se enfocó en lo pasajero, de lo material, y despreció las cosas espirituales. Es importante recordar que el rico de la parábola, al menos en 11 ocasiones, ¿te acuerdas? Empleó la palabra en primera persona, ¿no? Dijo para sí mismo, se dijo a su alma. Si tienes palabras como esas y estás hablando solo, ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Así que todo lo que se había provisto con tanta ansiedad, sale la pregunta en el versículo 20, ¿no? ¿De quién será? ¿Para quién será? La idea aquí es que los bienes no debieron ser acumulados, pues. Esa es la idea de la pregunta, ¿de quién será? Debieron ser repartidos generosamente, con espíritu de solidaridad. Si tienes empleados y has tenido más ingresos, págale mejor a tus empleados. Tendrás mejor respuesta también de trabajo. Amén. Si tienes mejores ingresos, pues invierte en tu barrio, invierte en los amigos que tienes que de repente necesitan y tú puedes ayudar. No sé, hermano. Así que, por cuanto lo que me sobra, tienes que recordar, ya no me pertenece a mí, sino a quienes carecen de todo. En Lucas capítulo 11, vimos nosotros en el versículo 41, dice, pero den limosnas de lo que tienen y entonces todo os será limpio. Esta idea de dar limosnas y ser considerado en el reino, no es que yo esté pagando por el reino, sino es que mi corazón demuestra que yo pertenezco al reino. Esta misma idea la veremos en el versículo 33. Así que, finalmente, aunque lo acumulado se traspase incluso en herencia a los hijos, va a seguir generando conflictos. Tú dices, ¿cómo, Marco? Pues lo acabamos de ver en el versículo 13. Los hermanos están peleando por la herencia. Porque el amor a la riqueza, en realidad, esa es la raíz de todos los males. El amor a la riqueza. Si me acompañas por un instante a Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9, vamos a ver a cosas muy interesantes. Me llama la atención porque este tema lo hemos tocado el jueves y no lo habíamos planeado, ¿no? Es un tema que habíamos tocado así de manera que seguía un material y es el mismo tema que estamos tocando el día de hoy. Es muy curioso. Pero bueno, algo nos querrá decir el Señor, ¿no? Versículo 9 al 10, Primera de Timoteo. Porque los que quieren enriquecerse, mira qué dice Pablo, caen en tentación, caen en lazo. Así que no está mal prosperar, pero prosperar sin Dios, que es lo que está diciendo Pablo acá, es querer enriquecerse, no importa el precio que pagues por ello, no importa quién te tumbes en el camino, no importa qué mal utilices el dinero para sacar más dinero, caen en tentación, caen en lazo, ¿ok? Y luego dice en muchas codicias necias, otra vez la palabra necia, dañosas. Ojo que dice muchas codicias, o sea, hay muchas formas de codicia. No solamente es codiciar
dinero, puedes codiciar muchas otras cosas. O sea que el dinero en abundancia te puede pervertir, te puede malograr tu corazón, ¿no? Dice también otro texto que las malas compañías, ok, malogran las buenas costumbres. Así que tenemos que el dinero que abre muchas puertas te trae gente que de repente te va a llevar a que tengas codicia de otras cosas. Son necias, tontas, absurdas y te dañarán, ¿no? Codicias necias, dañosas. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué hacen con el hombre? ¿Lo hacen mejor? ¿Sí? Es más próspero, le va bien. ¿Qué hace con el hombre? Lo hunden. ¿En qué cosa? En destrucción y en perdición. Eso es lo que ocasiona la riqueza sin Dios. Ojo, porque si hablamos de riquezas, pues hay creyentes que eran ricos. Abraham era un hombre millonario, David era multimillonario, Salomón era hipermillonario. ¿Me entiendes? Es decir, el problema no está en la plata. El versículo 10 lo aclara. Porque raíz de todos los males es amor al dinero. El amor al dinero. Este es la clave, el punto. El dinero en sí es un recurso que Dios da incluso para el ministerio, para la iglesia, para seguir creciendo, seguir predicando, seguir enseñando a hacer estos programas, qué sé yo, e invertir en las cosas del reino. Así que el dinero es un medio. Pero si yo saco mis ojos del objetivo y lo pongo en el dinero, ahí entro en codicia. Y ahí está el problema porque estoy amando el dinero y no estoy amando el objetivo que es Dios y su reino. Así que este es un problema, el amor al dinero. Ten cuidado en amar al dinero, el cual, dice, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Incluso creyentes terminan extraviándose de los caminos de Dios. ¿Y luego qué pasó con ellos? ¿Vivieron felices para siempre? No. El diablo los va a hacer leña. Fueron traspasados de muchos dolores. Así que, hermano, si Dios ha puesto en tu corazón que tengas mayor cantidad de ingresos y todo lo demás, está bien, gloria a Dios. Pero nunca te desapegues, nunca cortes el lazo con Dios. Mantén tu lazo con Dios, únete a Dios, mantén ese vínculo con Dios y haz lo que Dios te diga que hagas con ese dinero que has ganado. No es para que lo acumules, es para que seas de bendición. Y Dios te dará más para que sigas siendo de bendición. Ahí hay un tema tremendo. Y eso evitará que ames el dinero y que pases por estas frustraciones de ser traspasado, no solo de un dolor, sino de muchos dolores. Ahora, otro texto que quisiera leer contigo está en Santiago. Santiago capítulo 1, el primer capítulo, versículos 10 y 11. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Sí, pues eres rico, pero hoy día lo eres y mañana tal vez ya no. Eso pasa. Y la vida es igual, como la flor de la hierba. Hoy eres rico, pero mañana te mueres y no te llevas nada. Dice el versículo 11, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Perdón, leí mal. También se marchitará el rico en todas sus empresas. Así que Jesús concluye en este pasaje, en el versículo 21 de Lucas capítulo 12, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El hombre de la parábola es todo aquel que busca hacerse tesoros para sí mismo de manera egoísta. No solamente el del versículo 13, que dijo, haz justicia con mis hermanos en mi herencia. Tú y yo también podemos estar en esta bolsa, en este frasco, en esta lista. Así que es mucho mejor hacer tesoros para Dios, es decir, las riquezas hacia lo que Dios quiere que haga. Entonces, ¿cómo ser rico para Dios? Porque ahí lo dice, ¿no? Sean ricos para Dios. Asumiendo una mayordomía bíblica. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, verso 28, 4:28, el que robaba ya no lo haga más, sino que trabaje. Ya eras un ladrón, ahora trabajas. Es todo lo opuesto, ¿no? Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿En qué era hábil ese ladrón? Con las manos, por lo general, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene que hacer? Trabajar con sus manos, pero para hacer el bien. Y luego termina diciendo en el versículo que hemos citado, en 28, para que tenga que compartir. Y ahí está la clave.
que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que la iglesia no está llamada a ser una casa de beneficencia, ¿no? La iglesia no es llamada a ser un lugar de adopciones. Sí puede hacer todas esas cosas, pero no es su objetivo principal. Su objetivo principal es predicar el evangelio y preparar discípulos, ¿no? Predicar el reino de Dios, que la gente logre entenderlo y crezcan en su conocimiento de la gracia. Ok, y lo que sí está obligada a hacer la iglesia es ser una casa de misericordia. Ayuda para que los demás puedan ayudar a los demás. Jesús camina en aquellos que sufren penalidades. Es el deseo de Dios que los que tienen menos sean ayudados por quienes tienen más. Ok, en Mateo capítulo 25, y no vamos a ir porque es larguísimo, pero 25 del 31 al 40, dice que cuando venga Jesús por segunda vez, reunirá a todas las naciones y pondrá a unos a la izquierda y a otros a la derecha. Ok, y a los que están a su derecha les dirá, vengan benditos. Y luego le dice, versículo 34 de Mateo 25, hereden el reino preparado para ustedes. Ah, qué bien, Él nos va a hacer herederos de su reino. Ok, pero Él dice por qué. ¿Ah, sí? ¿Dice por qué? Sí. Y es interesante porque dice, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve enfermo, me vestiste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Y dice la parábola de Jesús aquí, cuando Él venga por segunda vez, que los justos dirán, Señor, ¿en qué momento hicimos todo esto? No recuerdo. Y el versículo 40 les dice a ellos, que el Señor, el Rey, le responde y les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Así que esto es fabuloso. Dios está del lado de aquellos que necesitan y provee a los que tienen capacidad de administración para bendecir a los que no tienen. Dios no va a mandar mangos del cielo, no va a hacer que llueva dinero del cielo, no va a llover dólares del cielo. No es el uso de Dios. ¿A quién va a usar Dios? Al que le ha provisto, con trabajo, con negocio, con una buena provisión. El trabajo es una bendición, ¿ok? Pero está destinado para bendecir tu vida, ¿no? Dios quiere bendecir tu vida y para que bendigas a otros. El problema de la codicia es que los bienes terminan poseyendo a la persona. Lo que Dios nos da siempre es para bendecirnos, pero también para compartir. Por eso, el rico de la parábola en realidad nunca fue dueño de lo que tenía. El avaro nunca posee lo que tiene. Las cosas lo terminan poseyendo a él. Lucas volverá a este tema en el capítulo 16 cuando lleguemos por allá. Así que, al final, perdió la oportunidad de disfrutar la verdadera riqueza, aquella que es producto de invertir generosamente en las vidas de los que están a tu alrededor, aquí y ahora, con tu prójimo. La lección, por tanto, es confiar en Dios, confiar en su reino y librarse de los afanes respecto de lo que es la plata, las posesiones y todo lo que nos trae afán y destrucción. Por eso es que a continuación, justamente, Jesús dice, no se afanen. Jesús retoma el énfasis con sus discípulos, que habían sido interrumpidos en el versículo 13 por este personaje, ¿no? Reparte mi herencia, ¿no? Así que considera lo dicho en la parábola y va a enfatizar ahora 6 elementos que he rescatado para poder decir, yo tengo que tener cuidado con el afán que me puede llevar a la codicia y finalmente a la necedad. Veamos pues las primeras herramientas. Versículo 22 y 23. La vida y el cuerpo son más valiosos que las cosas básicas. Dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Para vencer la avaricia y el afán, necesito primero considerar el valor de la vida. Toma nota, toma apunte porque estos elementos son importantes para que no te deslices o si ya estás en la codicia y en la necedad, salgas de esto. Toma la balanza y considera entonces el valor de tu vida. Recuerda que eres eterno. La vida, tu cuerpo, son más valiosos que la comida o la ropa que te pones encima. Así que primero prioriza la eternidad antes de la comida en la mesa. La comida en la mesa vendrá
Dios proveerá, te dará sabiduría, inteligencia, capacidad, habilidad, para que hagas que haya comida en la mesa, pero no pongas tu afán en la comida. Pon tu afán, en todo caso, en la vida eterna. Así que esto es lo primero, ¿ok? ¿Ok? Considera el valor de la vida. Toma nota, toma apunte, por favor. Veamos el segundo. El segundo se encuentra en el versículo 24 al versículo 26. Ok, y es un primer ejemplo. El primer ejemplo que pone acá es los cuervos. A continuación pondrá los lirios. Así que de manera concreta es que Dios cuida su naturaleza, la bendice y la cuida. ¿Cómo no cuidará de nosotros? Esa es la idea. Y para eso pone dos ejemplos, los cuervos y los lirios, seres animados y seres vegetales, ¿no? Veamos los cuervos, veamos el tema de los cuervos como lo ilustra acá. Consideren los cuervos, no siembran, no ciegan, tampoco tienen despensa, tampoco granero, pero ¿qué hace Dios? Dios los alimenta. Ustedes no valen más que muchos de ellos, o sea, ni siquiera uno de ellos. Cientos de cuervos, tú vales mucho más que ellos. Y Dios cuida a estos animales, ¿ah? Versículo 25. ¿Y quién de ustedes podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Dependiendo del rey que existía en esa época, podría ser entre 30 y 45 centímetros. Pero ni siquiera 5 centímetros podemos hacernos crecer, hermano. O sea, ¿quién podrá llegar a un codo, no? Verso 26. Pues si no pueden, ni aun lo que es menos, que para Dios puede ser así, ¿por qué se afanan por lo demás? Quiero que tomes un detalle, porque de acá se pueden sacar muchas ideas, pero si estamos hablando de la provisión de Dios, yo noté algo interesante. Dios cuida y alimenta a los cuervos, que ellos no tienen capacidad para qué, para sembrar, ni para cegar, ni para hacer graneros. Los cuervos no tienen esa capacidad, no han sido creados para eso. Sin embargo, todos los días tienen que comer. Y nosotros valemos más que esos cuervos. Y luego, el otro ejemplo que pone es que yo no me puedo hacer crecer un codo. Así que Dios cuida, alimenta al hombre que no ha sido creado para hacerse crecer físicamente. El cuervo no puede hacer una cosa y Dios lo alimenta. Yo no puedo hacer esta otra cosa, pero Dios también me alimenta, no te afanes. Eso es lo que está diciendo. Y si Dios cuida de los cuervos, que son animales hasta carroñeros, que comen la basura, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos creación suya? O sea, ni siquiera estamos en el reino animal, somos seres humanos, no nos degrademos. Yo no soy un ser que ha salido o ha sido evolucionado de un animal. Eso lo creen algunas personas y respetamos sus opiniones, pero nosotros creemos en la creación, somos creacionistas. Dios me ha creado a su imagen y a su semejanza. No me ha evolucionado de un mono. Por último, cada uno con su familia, ¿no? Ya tú quédate con la tuya, yo me quedo con Dios, que es mi Padre. Pero ahí estamos. Yo no puedo involucionar y decir, vengo de los animales y entonces estoy al nivel de ellos. Sí, amamos a los animales, pero yo no soy un animal evolucionado. Yo soy un ser creado. ¿Cómo Dios no va a cuidar de mí? Segundo ejemplo, entonces, ahora los lirios del campo. ¿Verdad? Cuando habla de los lirios del campo, como siguiente ejemplo, dice, considérenlos. Cómo crecen, no trabajan, no hilan. Mas les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como una de ellos. Y compara la hermosura de las hojas, el brillo, la textura de estas flores como lirios, con Salomón, que tenía riquezas y aún así no podía lucir como estas flores. Es increíble. ¿Y qué hacen los lirios para lucir tan bellas? Ellos no se levantan y escogen la hoja 1 con la hoja 2 que está en el ropero, porque Dios es quien las viste. Así que primero habló de la comida con los cuervos y ahora habla de la vestimenta. Verso 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy incluso termina como leña, ¿no? Que está en el campo y mañana es echada al horno para calentar, ¿cuánto más ustedes, hombres de poca fe? Así que lo segundo es confiar en la provisión de Dios. Él cuida de su creación. Dios cuida a los cuervos, los alimenta, y Dios viste la hierba que termina en el fuego, y Dios vestirá al hombre que pone su fe en Dios. Ojo, pon tu confianza en Dios, y ahí está la clave, ¿eh? Confía en la provisión de Dios, pídele a Dios. Él cuida de su creación. Perfecto. Vamos a la tercera. No te preocupes, ¿no? En afán desmedido, versículo 29 al versículo 30. Ni estéis, dice acá, vosotros pues,
No se preocupen por lo que han de comer o beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Ni estéis en ansiosa inquietud, literalmente, ni estéis afanado, ni tampoco fluctuando entre la esperanza y el temor. La idea es de cambio, del júbilo a la desesperación, de la esperanza al temor. El término expresa entonces agitación, frustración. Esta actitud es de opuesta fervor a la fe. No cree en el cuidado de Dios, por eso es que tiene ansiosa inquietud. Verso 30 dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. La palabra buscan tiene la idea de seriedad. Así que lo que podría decir acá es persiguen intensamente, ¿no? La gente del mundo persigue intensamente, se levanta pensando en cómo va a ser rico mañana. Así que el sentido es que al estar ansiosos, frustrados o egoístamente preocupados por las necesidades diarias y físicas y temporales, es seguir el ejemplo de la gente que no ama a Dios. La gente que no ama a Dios no tiene un Padre celestial. Ellos se esfuerzan por su propia cuenta y no tienen límites. Los creyentes tenemos un Padre que nos cuida y que nos ama. Jesús no insinúa de ninguna manera que la fe hace innecesario el trabajo. Por el contrario, Pablo dice en Tesalonicenses, por cuanto también estamos con ustedes, os ordenamos que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. También le dice a Timoteo, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que nuestro Padre sabe lo que yo necesito. El que no tiene a Dios como Padre se esfuerza por su propia cuenta y por eso está en constante inquietud, ansiosa inquietud. Pero tú tienes un Padre. Así que no te preocupes, porque nuestro Padre sabe qué necesitamos. La siguiente es busca el reino de Dios, verso 31. Busca el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Busca la voluntad de Dios en la palabra de Dios y vas a encontrar respuestas. Y sigue en estos estudios los días domingos, que estamos yendo justamente a las parábolas que Jesús enseñará acerca del reino para que descubras cuál es el reino y la voluntad de Dios para tu vida. Ora, lee la palabra, ve estudios bíblicos. Siguiente, el Padre tiene planes eternos porque dice, no temas manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darles el reino. Le ha placido es que Él ha disfrutado darnos el reino. Y ojo que nos dice manada pequeña, qué lindo, ¿no? Dios nos considera un grupo pequeño porque hay muchos que no quieren creer lamentablemente. Y darnos el reino es para siempre. Así que no temas, porque nuestra vida no solamente es para este tiempo, sino que va más allá y Dios está proveyendo para lo eterno y no solo para el día a día, que también lo hace. Ok, siguiente. Y ya sería pues la última, ¿no? La sexta. Dice, vendan lo que poseen y den limosna, hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está su tesoro, allí también está su corazón. Correcto, el versículo 34 nos da la última herramienta, es dar. En pocas palabras, usa tus bienes para ayudar a otros. Y finalmente termina diciendo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es decir, donde tú pones tus ojos y atesoras, eso se convierte en lo más importante de tu vida. Si el tesoro es lo terrenal, entonces el corazón está allí y tu vida morirá con él. Si tu tesoro es lo eterno, lo celestial, las cosas del reino, entonces el corazón permanecerá para siempre. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ella mana la vida, dice la palabra de Dios. Así que pon tu corazón, pon tus intenciones en las cosas de Dios. Este último versículo nos cierra toda la idea para que nosotros profundicemos dónde debe estar nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Ya sabes, todas estas herramientas. Considera el valor de la vida, confía en la provisión de Dios, no andes en preocupación, busca el reino de Dios, no temas y por último, da. Cuando das, Dios te bendice.
Cuando das es que Dios te bendice y es allí donde encuentras la provisión del Señor para siempre. Vamos a orar para terminar.